Salam alaikum, buenos días. Quería compartir con vosotros unos momentos de celebración, ya que hoy, 5 de julio, es el aniversario, 140 aniversario del nacimiento de Blas Infante, don Blas Infante. Bien, de acuerdo. He comprobado que estoy transmitiendo en directo, así que bienvenido a esta conmemoración del nacimiento de Blas Infante, el 140 años de su nacimiento. Bien, es para mí un honor y un orgullo compartir con vosotros esta reflexión o esta celebración, y ya que el nacimiento de Blas Infante nos da lugar a algunas consideraciones importantes. Yo no creo que a Blas Infante le hiciera gracia que celebrásemos su aniversario, porque no creo que fuera un hombre vanidoso, de esos que se satisfacen celebrando su nacimiento. Sí sabemos que celebraba el nacimiento de sus hijas, ¿no? Bien, es curioso que este político que fue asesinado, desaparecido, mejor dicho, porque no tenemos constancia de nada, solamente sabemos que un día se lo llevaron unos camisas azules y no volvió. Tenemos indicios de lo que fue con él, que pasó por el Cine Jáuregui, de eso sí hay constancia. El Cine Jáuregui fue un sitio donde, digamos, encerraban a los que después le daban un paseo, le daban café, como llamaban los fascistas, a hacerlo desaparecer. La mayoría de ellos acabaron en la fosa común de Picorreja, pero no nos queda constancia real de este destino. Cruel, por supuesto. Hicieron desaparecer al hombre, pero no su ideal. Su ideal resucitó como aquel héroe mitológico que, tras haber sido enterrado por un enemigo, de su tumba renació vivo y glorioso, derrotó al dictador. Esta leyenda histórica, que él hace referencia a una mitología antigua, también se verifica con su vida, ya que fue su ejemplo, su incansable esfuerzo sobre Andalucía, la que motivó que los andaluces, después de años de represión, volviéramos a tomar la bandera andaluza y saliéramos pidiendo aquello que él nos planteó, que era la más alta cota de autogestión, la más alta cota de desarrollo para Andalucía en igualdad de condiciones con otras civilizaciones, con otras naciones del Estado español de la península ibérica. Bien, este evento del nacimiento de Blas Infante, de conmemoración de su nacimiento, se ha aprovechado por muchos políticos, historiadores, propagandistas, para hablar de él, de su figura, y tratar de actualizar su legado. Lo lamentable es que esto que hablan sobre él son palabras vacías. Hemos visto como esta mañana en el Canal Sur, un canal que es de televisión por la autonomía designado para difundir y proteger el legado andaluz, promover la política andaluza de autogestión, de autogobierno, de las señas de identidad del pueblo andaluz. Sin embargo, no tiene ni siquiera más que un par de minutos para hablar de esta efeméride, con algunos personajes que hablan de él, entre ellos descendiente de Blas Infante, del legado andaluz, de la Fundación Blas Infante, a la cual encomiamos su trabajo y su esfuerzo por preservar, mantener y promover la figura de Blas Infante. Bien, este evento, como veis, está siendo utilizado obligadamente por el gobierno de derecha que hoy preside el Parlamento andaluz. Y, por supuesto, el Canal Sur, que es su medio de comunicación. Canal Sur no es una televisión
privada, ni es una televisión al uso, es una televisión que está designada para promover, proteger y difundir la cultura andaluza. Por lo tanto, no tiene unos parámetros comerciales, no es una cuestión de vender o comprar, esto es una cuestión de difundir, que para eso se creó. Evidentemente, aquí en política actual hay personas que niegan la autonomía andaluza, niegan la propia existencia de Andalucía. Dice que Andalucía es parte de Castilla, o que Andalucía es un reino de Sevilla, otro reino de Granada. En fin, esa división que siempre han hecho gala los romanos, de divide y vencerá. Y tratan de dividir a la gran nación andaluza, que durante siglos ha creado un espíritu común. Ese espíritu es el que alegaba y aludía a nuestro líder Blas Infante. Bien, este líder Blas Infante, para nosotros, digo, el Consejo Nacional de Andalucía y el Partido Andalusí, es un referente de su mensaje político nacemos nosotros y lo asumimos de tal manera que es nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta nos la da o la desprendemos del legado político de Blas Infante. Eso es así es. Y lo que hay que entenderlo, porque muchas veces leemos un autor, leemos un político, pero no los queremos entender. Sería extenso hablarlo ahora, porque evidentemente Blas Infante tiene un discurso político amplio y profundo. Pero me quiero quedar en un detalle muy significativo. Hoy en día, no solamente los propios andalucistas o andaluces no sabemos o no queremos leer o difundir a Blas Infante, sino que además es centro de una tergiversación política intencionada. Veréis, hemos leído hoy un artículo que voy a compartir con vosotros, ¿verdad? Veréis, este artículo de La Razón, que titula «Muchos españoles añoran la era musulmana». Digamos que yo diría, con Al-Mutamim se vivía mejor, o con Almanzor, haciendo juego de palabras con estas personas que dicen que con Franco sería mejor. Bueno, pues yo creo que con los almohades, con los musulmanes, con los califas andalusíes se vivía mejor. Y a las pruebas me remito. ¿Cuándo un pueblo ha construido una alhambra, si no fue con la época de Andalusí? ¿Cuándo un pueblo ha construido una civilización tan maravillosa, tan esplendorosa, tan rica, tan genial como fue en la época islámica? Andalusí. ¿Cuándo? Y yo quiero eso, por supuesto que quiero eso. Por supuesto, no que te obliguen a ser musulmán, eso no, evidentemente, pero sí esas cotas de civilización y de desarrollo cultural y social y económico que se alcanzó, salvando la diferencia, evidentemente, en la época que titulan musulmana. Yo recargo la diferencia entre musulmana y andalusí, porque en Al-Ándalus no vivían solamente musulmanes, sino vivían todas las religiones al uso. De hecho, nadie se titulaba a sí mismo andalusí o sefardí o nazarí o cristiano. Se llamaban andalusíes. O sea, el estado en el que vivían, el gobierno en el que vivían, que era un gobierno andalusí. No se titulaban a sí mismos de la religión que profesaban. Era una característica de suya personal, pero en conjunto convivían como andaluces, con derecho en igualdad de condiciones, especificando quizás las características de cada uno, pero en igualdad de condiciones. Por lo tanto, esto de que el título ponga «Muchos españoles añoran la era musulmana» no es correcto. No es correcto. Lo que añoramos es la época andalusí, no la era musulmana, porque parece el titular como que se quiere imponer el Islam. El Islam no se puede imponer, hermano. El Islam se puede reconocer, pero no imponer. Por lo tanto, ya hay una mala interpretación de este artículo por parte del autor. La época musulmana no se puede, no es correcto. Tendría que haber dicho la época andalusí. Y eso sí, añoramos, evidentemente. Blas Infante, en su legado político, sitúa al Ándalus como una cota de desarrollo en donde nos podemos poner de referencia. Por eso él habla del Ándalus como un referente para volver a ser lo que fuimos, dice el himno que él mismo compuso.
volver a ser lo que fuimos, aquella civilización que comprendió la cultura universal de Al-Ándalus, ¿vale? Y eso sí es nuestro referente, tanto de Blas Infante como nuestro, evidentemente. Al-Ándalus, por lo tanto, no es su característica de ser musulmana, que también, la libertad de culto, sino el éxito que supuso la civilización andalusí. Bien, en el artículo hay varias cosas que realmente son desdeñables, porque hay como una especie... Evidentemente este artículo es una traducción de un periódico marroquí, pero la razón o el personaje que transcribe el tal, a ver si lo veo, Sulugaba, ¿no? Sí, el autor es, bueno, el traductor, porque es un artículo de un periódico marroquí y él lo que hace es literalmente traducirlo. Pero es significativo, ¿no? Es significativo que lo pongan, ¿no? En este sentido, dice que, bueno, en el segundo titular pone que en el medio magrebí destaca la figura de Blas Infante y sus supuestas afinidades con el país africano. Bueno, ya continuamos con la tergiversación del mensaje. No es que Blas Infante tuviera afinidad con el país africano, que podría tenerla, ¿por qué no? Sino que lo que hace es reconocer que en el país africano existe el pueblo andaluz y que ambos partes de la orilla del estrecho de Gibraltar son parte consustancial de la cultura andaluza. De la cultura andaluza, y él la reconoce allí y la reconoce aquí. Por lo tanto, no es que tenga afinidad con el país africano como si fuera algo extraño, sino que tiene un reconocimiento de que en África, en este caso en el norte del Magreb, en el Magreb, existe una igualdad de cultura, una cultura hermana, una cultura natural de los propios, del pueblo andaluz, ¿vale? No es directamente, no es distinta. Y quería también hacer referencia a este artículo porque, de hecho, lo voy a mirar un poquito más para no equivocarme. Sí, bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando el autor afirma que Blas Infante se hizo musulmán. Y bueno, no sería malo, ¿verdad?, que se hiciera musulmán, pero no hay constancia de esto. No existe una constancia real de que él se hiciera musulmán. Pero, sin embargo, al afirmarlo, parece como que se desliga un poco de la cultura española y es traidor a la cultura española. Eso es lo que transmite estos autores del artículo cuando afirman que Blas Infante se hizo musulmán, porque no existen pruebas. Yo que más quisiera, ¿no?, que se hubiera dado una shahada o una prueba de que él fue musulmán. Es que prácticamente no le dio tiempo. Blas Infante afirmó en su lucha política que debía de actuar inteligentemente. Por lo tanto, esa inteligencia puede ser que ocultara ciertas inclinaciones. A lo mejor se hizo musulmán, pero en privado. Lo mantuvo en su discreto corazón, en su discreta mente, ya que políticamente hubiera sido nefasto para él haberse declarado musulmán. Esa puede ser una de las razones, pero evidentemente él no se manifestó como musulmán. Lo hizo en su política y en su escritura y en su conclusión. Veréis, hay una cosa muy clara. Tal vez él no se convirtió al Islam, no hay prueba de eso, pero lo que sí es cierto que gracias a él, al legado político de él, yo soy musulmán. Fijaros la distinción. No es que él se hiciera musulmán, que no hay prueba fehaciente, sino que leyendo su mensaje, yo me hago musulmán. Yo y otros muchos. ¿Por qué? Porque él, cuando nos pone como referencia al Ándalus, pues uno no tiene por menos que buscar esa referencia. Empieza a leer sobre Andalucía, el Ándalus de época y el Islam y todo este tipo de información, y uno se enamora no solo de Ándalus, sino también del Islam. Pero eso es consecuencia de la incitación que él hace. No es que él se haga musulmán, sino que él nos incita a buscar nuestro pasado. Y nuestro pasado tiene sefardí, tiene griego, tiene latino, masón, como muchas veces se apunta también, y también tiene islámico. Por lo tanto, la referencia al Islam nos viene a través de él. Él nos pide a los andaluces
que recuperemos esa cultura antigua. Por ejemplo, cuando el artículo destaca que nos pide que el andaluz tiene vocábulos que no se pueden decir en castellano. Pero esto no significa que tú, digamos, hagas una arabización del mundo andaluz. Simplemente lo que te está diciendo es que el andaluz, la lengua andaluza proviene del árabe. No es que nosotros, es una consecuencia, evidentemente, nosotros como partido, en base a este criterio de Blas Infante, pedimos que el árabe sea reconocido como una lengua histórica y oficial, si fuera el caso, en Andalucía, porque el árabe forma parte de nuestra cultura. Un buen andaluz tiene que aprender griego, tiene que aprender latín, ¿no? Tiene que aprender, porque esos son idiomas en los cuales está escrito parte de la cultura andaluza. Ya Heródoto hablaba Andalucía, pero hay que buscarlo en las fuentes originales y leerlo en latino. Pues estupendo, muy bien. En griego, en fenicio, si se pudiera leer, porque el fenicio, evidentemente, es mucho más antiguo. Pero sí el árabe sí. El Blas Infante afirma que hay palabras en andaluz, los andaluces expresamos vocábulos que no se pueden escribir en castellano. El castellano no sirve para transmitir, por ejemplo, cuando nosotros lo mejor, las A final de mejor no se escribe en andaluz, en castellano, es un vocábulo que es en árabe, ese vocábulo es árabe, una ja. Bueno, yo tampoco hablo árabe, pero sí es verdad que los filólogos árabes te pueden explicar por qué previene los andaluces, hablamos de esa manera, muchas veces se habla de cómo los andaluces hablamos, porque hablamos diferente, porque hablamos incluso en Andalucía, porque tenemos esa característica distinta. Y todo esto proviene del árabe y su desmembramiento como cultura por parte de los castellanos. Que ha quedado un andaluz matizado distinto en cada pueblo, ¿no? Pero bueno, y eso lo dice el artículo, que en ese aspecto parece como que está pidiendo algo raro el Blas Infante, pero es normal. El Blas Infante lo que nos pide es que recuperemos el uso de la lengua árabe como una lengua vehicular e incluso familiar. Recordemos que muchos andaluces de hoy en día que están en el Magreb, hablan árabe, porque lo heredaron de sus antepasados. Y nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por vincularlo a nosotros, esta diáspora, aprendiendo o recuperando el árabe, normalizando el árabe, ¿vale? Eso es un esfuerzo que Blas Infante nos plantea y necesariamente lo tenemos de asumir. Pero lo que también en el artículo, pondré el enlace por aquí para que tengáis referencia de ello, también dice algo realmente grave, eso sí es grave. El artículo pone descaradamente que Blas Infante proponía unir Andalucía a Marruecos. Difícilmente puede ser esto, porque como sabéis conceptualmente, que no de naturaleza, Marruecos fue concebida como Estado a partir de la descolonización y Blas Infante vivió antes. Por lo tanto, difícilmente podría proponer esa idea que aparece en el artículo de unir Andalucía con el Magreb. Lo que sí proponen, y no lo propone él, lo propone la Junta Liberalista Andaluza, o sea, digamos, una masa ingente de políticos andaluces, de población andaluza, es que, dada que España mantenía unas colonias del colonialismo en el norte de África, en el Magreb, y el rey había perdido la corona, la habían echado, pues a esta colonia pasar a formar parte de la República Andaluza. O sea, lo que proponía Blas Infante y nuestros políticos de esa época fue que la República Andaluza extendiera desde Peñaperro hasta el sur de Marrakech. Eso sí, esa fue una propuesta firme a la República de la Junta Liberalista Andaluza, que Andalucía se constituyera como una provincia, una región, un estado o autonomía, con autonomía real, evidentemente, desde el Magreb, desde Peñaperro hasta Marrakech. Eso fue una propuesta. Y eso no es unirlo a Marruecos, eso es crear nuestra propia identidad. Evidentemente eso hoy en día no se puede hacer. ¿Por qué? Porque
porque ya tenemos constituido un Estado formal en Marruecos que sería un enfrentamiento de intereses, ¿verdad? Y eso no lo queremos. Queremos que se preserve la cultura andaluza, que se mantenga la cultura andalusí, para que eso sirva para el desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, el legado de Blas Infante habrá que matizarlo en ese sentido, no creando un Estado de República Andaluza como se planteó en su momento, porque es inviable, no son las circunstancias políticas de hace 100 años, pero sí la propuesta de unificar, hermanar a los pueblos de la diáspora, en el hermanamiento de familia. Y en ese aspecto, yo me atrevo aquí a recordar un legado escrito, propuesto por la Junta Liberalista Andaluza, en homenaje al nacimiento de Blas Infante, que más que celebrar su nacimiento, celebramos su vida, su mensaje, su propuesta, cómo fue esta misiva de hermanamiento que escribieron los andaluces de cara a la diáspora. Sabemos que la diáspora no solamente está en el norte de África, Tetuán, Tánger, Marrakech, Casablanca, hasta Safi, ¿verdad? Sino también por el otro lado, hasta Argelia, Túnez, Egipto y por supuesto, como no olvidarnos de aquellos que fueron dispersados convenientemente huyendo de la Inquisición española en América Latina. Eso no se configuraron como una cultura propia andalusí, como se hacía en el norte de África, pero sí son herederos de la cultura andalusí. Y todos ellos son nuestros hermanos de la cultura andalusí, porque no hay más que ver la cultura americana y vemos las profundas raíces culturales de esta que nos une a los andaluces con ellos, ¿no? Desde el habla, desde la forma de hablar hasta la forma de cultura. Bueno, recientemente veía las marineras, ¿no? Me encanta ver cómo bailan las marineras. Y ahí ha tenido que haber un andaluz. Cuando bailan marineras, ahí tú ves que hay un andaluz bailando, ¿no? Evolucionándose, por supuesto, pero ahí las raíces participan, los andaluz seguro, ¿no? Seguro. Nada más que hay que verlo, ¿verdad? Por lo tanto, el hermanamiento que hoy en día proponemos es fruto de este trabajo de Blas Infante y hoy en día lo actualizamos como Consejo Nacional Andaluz. Es un consejo para unificar esta hermandad de los pueblos andalusíes, para preservar su cultura, para preservar su identidad. Y es un llamamiento. Recientemente vamos a proponer hacer la segunda caravana andalusí, que esta ya es la segunda edición. Al norte de África vamos a hacer un recorrido por toda la costa visitando a estos descendientes andaluces, a los cuales os pido que os unáis, no por hacer un turismo, que también es un turismo en Marruecos que está muy bien, sino por encontrarnos con nuestros primos, porque Blas Infante, que celebramos hoy, o que celebran como héroe de la patria andaluza, padre de la patria andaluza, pues lo que hizo fue cruzar el charco en medio de la guerra con Marruecos y se metió en el corazón de Marruecos para visitar la tumba de Ahmed, de Blas Infante, perdón, de Al-Mutami y Ibn Abad, del rey peregrino, sí, el viajero, ¿no? Y su esposa Rumaiquilla, Aitimad, que están ahí enterrados junto con una de sus hijas, ¿no? Eso está en Ahmad. El año pasado celebramos el 100 aniversario de esta visita de Blas Infante a esta tumba. Y es significativo que fuera ese sitio, el único prácticamente que salió de España fue allí, de la península ibérica, fue allí, y que fuera este sitio buscando la herencia andalusí en Marruecos, en el norte de África. Andalusí en la diáspora. Esto es significativo y deberían apuntárselo los políticos que hacen gala de conocer la historia de Blas Infante, de la política de Blas Infante, o viven de la política de Blas Infante. Cobran de esto incluso, ¿no? Cruzó el charco, se fue allí, se metió entre la gente humilde de Marruecos, se identificó como andalusí, aprendió un poco de árabe, de palabras árabes, suficiente para hacerse interpretado o reconocer por parte de los nativos bereberes, magrebí, y habló en árabe con ellos. Visitó la tumba del Mutami, de Aitimá, Rumaiquilla, y descubrió
que en su legado de la memoria está escrito, cuando la Cutubía, estoy en Sevilla, bueno, estoy en mi casa, dijo, esto es mi casa, es que y encontró con hermanos que allí se reconocía como familia. No en vano conoció a uno de sus guías, se llama Yusef Al-Rondí. Él era de Casares y justamente cerca está Ronda. Pues este chico, este guía, su familia era originaria de Ronda. Bueno, pues como él hizo Blas Infante este legado para nosotros, para que descubramos a esta herencia perdida, que no es el título de una película, sino el título de una epopeya histórica. Igual que los curíes cuando se movieron a través del Mediterráneo para encontrarse de nuevo precisamente en el estrecho de Gibraltar, uniendo la ruta del Mediterráneo en una única familia, pues nosotros debemos hacer lo mismo. Seguir el legado de Blas Infante, no quedarnos solamente una celebración conmemorativa que sirve para hacer algunos libros, alguna fiesta, alguna historia, sino para rememorar su legado político y continuarlo. La propuesta nuestra es visitar la mayor sitio posible de la diáspora andalusí, mandándole un abrazo de hermanamiento y colaboración para mantener nuestra cultura y nuestra identidad. Y os lo hago extensible a vosotros. Así que os voy a dejar con este vídeo que hemos preparado, porque este vídeo que voy a poner a continuación es parte del mensaje de hermanamiento que la Junta Liberalista, presidida por Blas Infante, hizo en 1939, en abril, en 2 meses, abril, mayo, junio, julio, prácticamente 2 meses, 3 meses antes de que empezara los tiros, que empezara la represión, que empezara a acabar con ese sueño de identidad y de libertad que había vivido en España, en la península ibérica. Así que os dejo con este homenaje a Blas Infante, como algunos lo queremos conocer, a Blas Infante, ya que sospechamos o podemos intuir que se hizo musulmán en Ahmad. Bueno, en Ahmad. Ahí en el artículo dice Ahmad, pero nosotros nos inclinamos que fue en Fez. ¿Y por qué en Fez? Pues muy sencillo, porque Fez es la capital espiritual de Al-Ándalus, o lo que quedó de Al-Ándalus. Fez es la capital de los sabios, de la cultura. Así que os dejo con este vídeo que he preparado para el evento. Hombres y mujeres conscientes de Al-Ándalus peninsular, a nuestros hermanos de Al-Ándalus esparcidos por tierras de África y Asia, cuando vinieron a destruir nuestra nación, llegaron a consumar la ruina de nuestra familia. Y, ahora hermanos, sabed, que mientras que vosotros habéis vivido en el largo destierro, al que tuvisteis que emigrar, desde Al-Ándalus, de un modo forzoso, expulsados por los reyes de España, o de un modo voluntario porque vasto es el mundo para poder alejarse del conquistador que impone por la fuerza la infidelidad. Nosotros, hubimos de permanecer en esta tierra sagrada de Al-Ándalus, resistiendo con silenciosa, pero viva protesta del alma, a los enemigos nuestros que vinieron a destruir nuestra patria común, para poder llegar en el presente a afirmar nuestra hermandad con vosotros, y a proclamar al cabo de los siglos negros de nuestra opresión la gloria resplandeciente e imperecedera de nuestros antepasados, resucitando su espíritu entre nosotros, y condenando la injusticia de nuestros dominadores, los cuales nos creían ya fundidos con ellos, después de haber ensayado contra estos hijos de vuestra familia, durante muchas generaciones, numerosos instrumentos ordenados a asimilarnos con los europeos, y a hacernos perder el recuerdo confortador de nuestra verdadera estirpe. Nosotros, por esto, no pudimos ni aun siquiera llorar como vosotros, con nuestro Abu Bekr Rondi, la Andalucía perdida. El hogar que tenemos, a mudez y a esclavitud dolorosas, fueron condenados nuestros hermanos.
y muchos de ellos convertidos en jornaleros. O campesinos sin campos vagantes sin trabajo. Y sin pan por ahues desiertos. En los cuales se tornaron los vergeles. Que florecían durante los tiempos de la perdida libertad. Con las oraciones verdaderas a Dios, que son frutos de abundancia. Y de paz para alegrar y hacer buenos a los hombres. He aquí, pues, hermanos de Afroasia, como el patrón de la verdad. Se ha valido de nuestra persistencia ya victoriosa. Para afirmar en esta ocasión de la historia. Un triunfo milagroso de la justicia eterna sobre el mundo. Porque sólo habiendo permanecido en este solar, que nuestros padres consagraron con sus vivencias augustas, encendiéndolo en antorcha, que expandía las llamaradas de su espíritu, durante la noche de los siglos pasados, porque únicamente habiendo aguantado nosotros, hasta vencer el sufrir injusto como los métodos que Europa nos llegaron a causar, se ha podido venir a operar esta maravilla justiciera, de que, ahora, después de tantas centurias como hubo de durar nuestra separación, os podamos llegar a decir, Al-Ándalus no está perdido, volverá a ser la casa de la generosidad, del saber y de la alegría. Todos los andalusies, vosotros y nosotros, tenemos en Al-Ándalus una patria, y un hogar al cual podemos invocar dulcemente. Por esto, para reconfortar vuestro amor, hemos querido que conozcáis por este mensaje la noticia de que continuamos acá desarrollando la labor emprendida desde hace muchos años, para restaurar nuestra nación, desde esta casa antigua de nuestros padres, a fin de que este consuelo venga a poner alas de esperanza en vuestros corazones, además de un querer nuevo por vuestros hermanos, que aquí trabajan en la santa empresa. Os notificamos que nuestra agrupación, el Partido Andalusí, ha establecido, además, el Consejo Nacional Andalusí, para procurar la reunión espiritual de la familia andalusí, y que deberéis comunicar con nosotros vuestras reivindicaciones y alegrías, uniéndoos en fraternidades todos los andalusies, o descendientes de familias emigradas de Al-Ándalus, durante los antiguos tiempos, sea cual fuere la comarca o el país en que os encontréis, a fin de que os conozcáis y ayudéis mutuamente, y de colaborar con nosotros a la reunión de nuestra familia. Pues con esto la alegría resucitará, en el seno de las tumbas a nuestros antepasados comunes. Todas las alabanzas son debidas a quien, de un modo proveniente acude en las catástrofes provocadas por la maldad de los hombres, con el refugio de un buque salvador de la humanidad, y la paz.